Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Miguel Comparán Mesa. Soy licenciado en Psicología y maestro en Neuropsicología. Vengo de Pingüino Azul, un lugar en donde realizamos evaluación e intervenciones en casos de trastornos del neurodesarrollo, como lo es el trastorno del espectro autista, en población infantil y juvenil, incluso adultos jóvenes también. Entonces, el día de hoy tengo preparada una plática que se llama Autismo y Diagnóstico y tiene un subtítulo que se llama Miradas Necesarias. ¿Por qué miradas necesarias? Porque hay casos del trastorno del espectro autista que pasan desapercibidos. Me gustaría el día de hoy, si bien platicar un poquito del proceso de evaluación y qué herramientas se utilizan y demás, centrar como la atención específicamente en aquellos casos en los que como que los criterios no cuadran, como que no todas las cosas se encajan, que los papás están confundidos, tienen dudas de que si su hijo o su hija tiene un trastorno del espectro autista, etcétera, y que pues están allí, ¿no?, vagando. Incluso también adultos que, por ejemplo, son diagnosticados de manera tardía y que incluso han tenido otros trastornos anteriormente que han generado pues muchos problemas de depresión, ansiedad, etcétera, cuando en realidad el diagnóstico que estaban buscando era ese trastorno del espectro autista o TEA. Entonces, me gustaría comenzar específicamente con algunas frases que decidí plasmar aquí que tienen que ver con preocupaciones que los propios consultantes tienen cuando acuden al servicio, o también los padres de familia, cuando están confundidos y no saben si su hijo o su hija, insisto, tiene TEA, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos esta de aquí, ¿no? ¿Por qué hablar de diagnóstico? Por ejemplo, muchos papás me han comentado que por el tema de la pandemia sus niños pues no salían y que como consecuencia, al no salir y no tener esta oportunidad de relacionarse e interactuar, pues decían, no, pues a lo mejor mi chico no se relaciona, no puede hacer amigos, pero porque no convivió con nadie. Entonces es lógico que crean que es por eso y que conforme vayan creciendo, pues vayan a tener estas habilidades desarrolladas. Sin embargo, pues en muchos casos no ha sido así, ¿no? Y especialmente con este tema de la pandemia. También en casos de adultos, eso es una chica especialmente, me decía que su mamá, ¿no?, le decía, oye, esa mala educación, no mirar a la cara. Entonces la chica se acostumbró a ver a la cara, aunque no le gustaba, y eso le generaba ansiedad incluso, porque se imaginaba que la regañaban y demás cosas. Asimismo, también un chico me llegó a comentar que decía, ¿no?, ya una vez que le dieron su diagnóstico, decía, oye, pues es que yo finjo y eso hace que me acepten las personas, pero me aceptan de otra forma, no como soy autista, ¿de acuerdo? Porque camuflan o tratan de mimetizar muchos comportamientos o copiar, mejor dicho, cómo se desarrollan las otras personas y eso les genera desgaste. Y aunque esto pues nos permite tener como una visión de cómo pues esto le puede afectar a las personas, no solo a la persona que probablemente tiene TEA, sino a los familiares y a sus amigos, etcétera. Algo que es un poco, no sé si más importante, pero sí más severo, es que, por ejemplo, el diagnóstico tardío se relaciona frecuentemente con trastornos de ansiedad y depresión, incluso con ideación e intentos suicidas. Entonces, esto es delicado, puesto que hay personas, insisto, que están allí, ¿no?, yendo con un especialista, yendo con otro, que le dicen que tiene depresión, que bipolaridad, no se encuentra muy bien, lo están tratando de otra forma, y al final esto pues empieza a mermar su calidad de vida. Entonces, aquí lo importante es siempre tratar de tener un diagnóstico temprano, ¿no?, que nos permita, más allá de que nuestro chico, nuestra chica adquiera habilidades que tiene pues, poco desarrolladas, de que no se relaciona, no habla, no tiene lenguaje, etcétera, pues más allá de eso es aumentar la calidad de vida, ¿no?, que no sufran y que como consecuencia su círculo tampoco lo haga, ¿no?, que no esté sufriendo, que es el propósito integral como de cualquier ciencia de la salud, vaya. Ahora, antes de continuar con el siguiente punto, ¿no?, una pregunta. Entonces, ¿por qué hay niños o niñas que son diagnosticados a los 10 años y en promedio los adultos, tanto chicos como chicas, más frecuente las chicas, en promedio se diagnostican a los 31 años, ¿no? Y aquí quisiera abordar, ¿no?, como la definición genérica que nos da la Asociación Americana de Psiquiatría sobre el trastorno del espectro autista. Nos dice, es un trastorno del neurodesarrollo. Neurodesarrollo quiere decir que se da desde el nacimiento, ¿sabes? No se adquiere, no se genera por algún trauma o algo por el estilo, sino que se da desde el nacimiento y que presenta desafíos muy específicos: comunicación,
interacción social y comportamientos repetitivos. ¿Comunicación en qué aspecto? Bueno, la comunicación es yo hacerle saber a otra persona mis pensamientos, mis emociones y hacerle llegar un mensaje. Pero también lo es yo comprender lo que otras personas me dicen, qué emociones sienten, qué experiencias tienen, entre otras cosas. Entonces, estas personas pueden tener dificultad para expresar estas necesidades, ¿de acuerdo? No tienen como recursos, en algunos casos más severos que otros, de comunicar que tienen hambre, que se sienten mal, que tienen un problema y tienen que resolverlo, pero también tienen dificultad para comprender a los demás, ¿sabes? Desde verle la cara, ¿no? Y saber qué emociones están sintiendo las personas se les dificulta, que si utilizan una expresión, un chiste, un sarcasmo, pues como que a veces no lo cachan muy bien y lo malinterpretan, o lo toman de manera literal, incluso se llegan a ofender, o se confunden, oye, no comprendí lo que me dijeron. Entonces, eso en cuanto a comunicación. Y la interacción social la podemos entender como cómo nos relacionamos, si nos interesa tener amistades y mantener amigos o amigas, ¿de acuerdo? Y esto pasa en personas con TEA que tienen dificultad para esto, desde iniciar una relación, desde llegar, ver la cara, saludar, presentarse, despedirse, que si está jugando el niño, está jugando la niña, respetar el turno del juego, ¿de acuerdo? ¿Cómo se nota esto? Pues son chicos que a veces no nos miran a la cara, por ejemplo, que si estamos jugando con ellos es muy raro que compartan sus juguetes o sus objetos, e incluso nos los quieren robar, no los quieren quitar, ¿de acuerdo? Porque no permiten como esta interacción recíproca de estar compartiendo, ¿de acuerdo? Entonces, eso en cuanto a comunicación e interacción social. Y también en conjunto de comportamientos restrictivos y repetitivos. Estos comportamientos como tal son repetitivos porque son frecuentes, son persistentes, no es como que los tuvo un día y ya luego desaparecen, sino que tienen que estar de manera estable durante cierto tiempo. Y estos comportamientos limitan la interacción, su capacidad de juego, entre otras cosas. Por ejemplo, un chico que a lo mejor le interesa muchísimo hablar sobre reptiles, ¿no? Entonces, él sabe de los reptiles, conoce muchas especies, sus nombres, qué comen, dónde viven, etc. Y le gusta muchísimo. Y tú dices, oye, pues eso está bien, ¿no? Sabe, tiene conocimiento, pero ¿dónde viene la dificultad? Que a lo mejor él al relacionarse y querer platicar con otros, sí, la otra persona, el otro niño, niña, adulto, le escucha y dice, oye, está chido que me quiera compartir sus experiencias, pero cuando los otros quieren platicar sobre otros temas, digamos, no sé, videojuegos, Roblox, ¿no? O Minecraft y esto, raramente les va a interesar, ¿de acuerdo? Entonces, al no estar interesados ellos en las otras personas, lo que hace es que los empiecen a aislar, ¿no? Porque, pues, ¿quién va a querer interactuar con el chico que solo quiere hablar de lo que quiere? ¿De acuerdo? Entonces, estas dificultades están en ellos, pero aún así esta definición nos deja como un poquito desprovistos de estos casos que les platicaba, que pues por ahí están vagando, ¿no? Que están perdidos, en donde los criterios, insisto, no cuadran muy bien y que incluso el especialista tiene muchas dudas. Entonces, primero, ¿verdad? El primer punto, ¿no? El TEA se ve igual en todas las personas, tiene una misma cara y la verdad es que no, ¿de acuerdo? Incluso en esta diapositiva yo les pongo las diferencias que pueden existir entre varones y femeninas, ¿de acuerdo? Y esto es algo que a veces no se ve. ¿Por qué? Lo siguiente, por ejemplo, las niñas regularmente tienen más habilidades de interacción social, tienen más interés en formar relaciones y tienen un habla más desarrollada en algunos casos, ¿de acuerdo? Sin embargo, les cuesta mucho iniciar conversaciones y mantener conversaciones. De igual manera, si bien tienen amistades, me ha tocado, por ejemplo, el caso donde abusan de ellas en el sentido de que les dicen cosas y las utilizan para pedirles dinero, ayudarles a que les hagan favores, y como ellos no captan las intenciones, ¿no? Gestos de, vamos a decirlo como de, se me fue la palabra, como de una segunda intención, ¿no? De, oye, me presta 50 pesos y a lo mejor se está riendo, no lo capta, le prestan ese dinero y ya nunca vuelve. Y en ese caso, ¿no? Pero hay casos un poco peores, ¿no? Donde, insisto, pues las utilizan. Y estas personas, como tienen interés, chicas especialmente, en querer relacionarse, pues al final siguen estando solas, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo importante en cuanto a las chicas. Ahora, las chicas, cuando tienen este interés en relacionarse y mantener amistades, como están forzándose todo el tiempo en tratar de encajar, ¿sabes? Y aparentar algo que no son, esto genera muchísimo desgaste y regularmente tienen más ansiedad y más depresión
que tanto incluso chicos con TEA y chicos en población en general, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque generan mucho desgaste. Estar viendo de si estoy sonriendo, estar viendo cómo se está comportando la otra persona para saber cómo reaccionar, etcétera, pues es muy cansado, ¿de acuerdo? Ahora, también regularmente las chicas tienden a autolesionarse. Es más frecuente que la chica se golpee, se quiera arrancar el cabello, se rasque la piel, entre otras cosas, que un chico. Por supuesto, puede pasar en los chicos, pero es mucho más común en chicas, ¿de acuerdo? Y también regularmente tienden a ser guardadoras compulsivas, ¿no? Guardan trocitos de tela, envolturas, un trocito de una etiqueta. Había una mamá me platicaba que guardaba las etiquetas de las camisas y las tenía en un cofrecito, ¿no? Y de igual, al final también tienden a querer que su día a día sea igual, ¿no? Que sea predecible. Y cuando se genera un cambio en esto, tómala, un problema, ya sea una crisis o una rabieta. Y les pongo el ejemplo, ¿no? Me han tocado casos de papás que me platican que iban siempre al colegio, un día le cierran la calle por la que regularmente iban, cambian la ruta y no sabíamos por qué lloraba, por qué se estaba pegando, ¿no? Porque le cambiaron una rutina que ya tenía. Y esto puede ser así, puede ser si le mueves un mueble de la casa, si por ejemplo las ventanas tienen que estar abiertas de cierta forma, todas tienen que estar así. Si un día llega alguien de la visita y le cierra porque tiene frío, tómala, que hay otro problema, ¿de acuerdo? Entonces, las chicas presentan, en resumen, más interés en socializar, habilidades comunicativas más desarrolladas, y los comportamientos repetitivos que tienen están relacionados a la compulsión, a la insistencia en la monotonía o querer que todo sea igual día con día, y la autolesión, ¿de acuerdo? Mientras que los chicos generalmente pueden tener habla o pueden no tenerlo, pero aunque tengan esta habla, ellos tienen un habla funcional. Simplemente lo van a utilizar cuando lo necesitan. Tienen hambre, tienen ganas de ir al baño y hasta allí. ¿Quieres platicar con ellos? No vas a poder, en algunos casos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué otro punto? Tienen algo que se denomina lenguaje idiosincrásico. En términos generales es, yo tengo mi propio idioma. Por ejemplo, he tenido casos de chicos que me decían sus papás que al celular les decía astino, y los papás ya sabían, el astino, y ahí estaba el celular, y yo, ok, ¿no? Eso, otro chico que por ejemplo, él al pan con leche, son hot dogs. Entonces, decía, oye, quiero cenar pan con leche, tú llegas con tu concha, no se le iba a comer, él quería un hot dog, ¿no? Y otro caso, por ejemplo, me decía su mamá que un chico le decía, mamá, ¿me puedes poner agua dura? Y eso era hielo, ¿de acuerdo? Querían que le pusieran hielo en su refresco, en su agua. Entonces, insisto, es como un idioma que ellos entienden y su familia, y por eso se llama idiosincrásico, porque pertenece al mismo. Y tú podrás decir, oye, pues esto no es problema. El tema es cuando va a otros entornos y esto no aplica y no lo van a comprender, y por lo tanto sus necesidades pues no van a estar satisfechas, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al lenguaje y comunicación. Los chicos regularmente tienden a tener menos interés en socializar. Llega el niño o la niña, están los chiquitos allá jugando, el papá lo quiere insistir, no quiere. O llega, ni saluda y se mete el trampolín, y después de un ratito se va. Y todos están con la piñata, luego que acá cantando las mañanitas, y el niño está allá en el rincón, porque no le interesa socializar, ¿de acuerdo? Cuando una niña sí lo podría hacer, en la mayoría de los casos. Ahora, regularmente los chicos pueden señalar objetos que le interesan, oye mamá, mira ese carro, pero no vuelven la mirada a la mamá, ¿sabes? A eso se le conoce como dirigir la atención. Y aunque a veces esto confunde a los especialistas, no, es que sí me observa, sí mira a su papá, pero lo hacen de esa forma. Es como si yo, señora, le digo, oiga, mira la computadora, mírala, y tú buscas dónde está la computadora, porque yo no vuelvo a verte y a dirigir la atención para que sepas cuál computadora quiero que veas. Y eso genera dificultades cuando quieren algo y no les entendemos. ¿Qué pasa? Se frustran, tienen crisis incluso, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto al tema de los comportamientos repetitivos en general, los niños presentan más frecuencia de estos comportamientos que las niñas, ¿de acuerdo? En general. Y de forma muy específica, niños aletean más, brincan más, giran más en su propio eje o se balancean en comparación que las niñas. Las niñas los pueden hacer, pero en términos generales, lo que se ha encontrado es que es más frecuente en niños. Y de igual forma tienden a jugar de manera repetitiva, alinean más los objetos, los clasifican por tamaño, los clasifican por color, ¿de acuerdo?
Y eso genera pues algunos problemas a veces porque hay de ti si le mueves el juguete, hay de ti si le deshaces la línea, ¿de acuerdo? Crisis o rabieta, por ejemplo. Y también tienen intereses, se les llama restrictivos o hobbies muy específicos. Y ahí les pongo, ¿no? Chicos que les gusta cierto contenido, almacenan muchísima información. Por ejemplo, recuerdo el caso de un chico, de un adolescente, que se sabía todos los modelos de los coches, ¿no? Y yo así a veces le ponía a prueba, porque a mí me gustan los coches. Decía, oye, a ver, dime en qué año se creó el primer GT, el Ford GT, y me decía, y se sabía todo. Pero cuando yo le quería sacar plática a otra cosa, muchas gracias, no me prestaba atención ni le interesaba platicar conmigo, incluso su cara era de aburrimiento total, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, en los chicos es mucho más común que tengan estos intereses, que almacenen mucha información. Y por último, tienen, insisto, uso de objetos de forma repetitiva, ¿no? Que si hay un escritorio, una superficie, ponen el carrito al filo, lo tiran, lo levantan, lo ponen al filo, lo tiran, ¿sabes? Que si por ejemplo tienen una cuerdita, la agarran y la están viendo todo el tiempo, o simplemente traen su objeto. Tengo un chico que todo el tiempo va con un número 7 y 8 que ya están muriendo, son de FOMI, y están bien desbaratados, pero siempre los lleva al consultorio y no los puede dejar en su casa, por si lo pensaba. Entonces, bueno, estas son como las diferencias a grandes rasgos que se pueden percibir en chicos y chicas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Es clínico, y cuando digo clínico es a través de observación, ¿de acuerdo? Juicio y experiencia, ¿sale? Al día de hoy no hay ningún estudio biológico, se le conocen biomarcadores como tomografías, resonancias, electroencefalogramas o genéticos que sirvan para hacer diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, el diagnóstico es totalmente clínico al día de hoy. Sí hay muchos avances, se utilizan hasta herramientas de inteligencia artificial y todo, pero ninguno de ellos es válido para el diagnóstico al día de hoy. Entonces, se sugiere que siempre sea una evaluación interdisciplinaria, formada de un psicólogo que sepa del tema, que sepa cómo utilizar los instrumentos, y de un neurólogo pediatra, ¿de acuerdo? O en algunas ocasiones también del psiquiatra. Se recomienda regularmente el uso de herramientas estandarizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que son instrumentos que han sido probados a nivel mundial y que son como el estándar o la medida para tener mayor certeza del diagnóstico. Y por hablar de algunos, les pongo allí, ¿no? La entrevista para el diagnóstico del autismo revisada, o ADR, la escala de observación para el diagnóstico del autismo, o A2, que son los estándares supremos, vamos a decirlo, y algunos otros que están por allí, ¿no? Como lo es el M-Chat, que es un cuestionario chiquito para niños pequeñitos, o el cuestionario de comportamiento de niños menores, también, que nos da un índice de riesgo de trastorno del espectro autista. Entonces, ¿qué evalúa específicamente el tema del ADR y el A2, ¿no? El ADR evalúa, por ejemplo, a través de entrevista con los papás. Es una entrevista muy estructurada, donde se preguntan aspectos, por ejemplo, de lenguaje y desarrollo en general, donde se va puntuando, y a mayor puntuación es más probable que tenga este trastorno, ¿de acuerdo? Esta herramienta tiene versiones adaptadas a edad, desde niños de 12 meses a 47 meses, que es un poquito antes de los 4 años, y que tienen diferentes habilidades de lenguaje, desde niños no verbales, o sea, que no hablan en absoluto, niños que tienen o usan palabras sueltas, niños que utilizan frases funcionales y niños que hablan bien, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque muchas veces se cree, ¿no? Y adelante les voy a platicar que el momento para poder diagnosticar es a los 4 años, cuando ya hay instrumentos que se pueden utilizar desde los 12 meses o el primer año de vida. El ADR es uno de ellos. Ahora, el A2, ¿no? Es una escala de observación a través de estar interactuando directamente con la persona, a través de juegos y demás, donde se hacen puntuaciones y observaciones específicas junto con el cuidador, ¿de acuerdo? Regularmente pasa el chico, la chica, adulto incluso o adolescente, y pasa una persona más, ¿de acuerdo? En donde se observan comportamientos. Ahora, ¿cómo se evalúa con estas herramientas? El ADR explora, como ya platicamos, la comunicación, ¿de acuerdo? Y lenguaje. Evalúa también la interacción social, cómo se relaciona, cómo juega, si le interesa relacionarse o no, si saluda o no, etc. Y patrones de comportamiento restrictivo, ¿no? Como lo son alinear y clasificar objetos, por un ejemplo. El A2, de igual manera,
También evalúa los dominios que les acabo de explicar, pero tiene un momento donde se evalúa el juego funcional y simbólico. Si el chico nos permite jugar con él o no, que es juego recíproco, no solamente estar jugando yo solo y tú por aquel lado, sino estar jugando ambos, compartiendo turnos, etc. Y juego simbólico. El juego simbólico es tomar una piedra y creer que es un avión, ¿no? O el juego funcional, tomar un carrito y rodarlo. Entonces, esto es lo que evalúa este instrumento a través de observación, ¿sale? Ahora, estos instrumentos, aunque son los estándares o los referentes para este diagnóstico, pues no son perfectos, ¿de acuerdo? Y es importante que lo sepamos. Primero, se recomienda que siempre se utilicen en conjunto, no solo uno u otro, sino ambos. Pero también que pues la persona que los utilice no solo sepa utilizarlos y calificar las pruebas, sino que además de eso, que es importante, claro que sí, que tenga experiencia en el diagnóstico del autismo y que sea consciente y sensible de estas cosas que les acababa de platicar, esas diferencias pequeñitas, sutiles, que están en algunos casos, que pueden pasar por encima de la cabeza de las personas que tienen poca experiencia. ¿Por qué? Por lo siguiente, por ejemplo, el sexo y el sexo-género importa, ya lo platicamos que sí, ¿no? Los instrumentos, tanto el ADR como el A2, cuando se formaron y se validaron, utilizaron en su mayoría chicos, ¿sabes? No chicas, muy poquitas. Supongamos 1 o hasta 2 en alguno de los estudios. Entonces, ¿qué hace? Que, por ejemplo, que si no se aplican con sensibilidad y atención a lo que les platicaba anteriormente, pues estas herramientas van a tender a identificar solo, ¿de acuerdo? Como dice ahí, el perfil que es común en varones. Y cuando llega la niña, ¡ay, no alcanzó la calificación! No tiene TEA, tiene TDAH, tiene un trastorno del lenguaje, ¿no? Y la niña va creciendo, se convierte en adolescente, sigue sin relacionarse, luego ya se empezó a autolesionar, luego ya tiene depresión, llega a la clínica y hasta que alguien se da cuenta, tiene TEA, ¿de acuerdo? Entonces es importante, insisto, ser sensible a todas estas características, ¿no?, que están ahí por debajo, para poder hacer un buen diagnóstico. Y por ejemplo, se sugiere que en general las personas o los clínicos sean flexibles con las calificaciones, específicamente por estas diferencias, ¿no? Porque las chicas tienen más habilidades de comunicación e interés en interactuar que los chicos, mientras que los chicos tienen más comportamiento repetitivo que las chicas, como ya lo platicábamos en unas diapositivas anteriores, ¿de acuerdo? Ahora, en general, para ya ir haciendo como un cierre, les quiero presentar como qué tipo de creencias son las más comunes en este aspecto de lo que es el diagnóstico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es una pequeña tablita de mitos y realidades. Les hace ratito les di como una pequeña probadita de eso, pero aquí está. Por ejemplo, un mito, ¿no? El TEA solo se puede diagnosticar a los 4 años. No se imaginan cuántos papás me han dicho esto, ¿no? A mí me mandó el neurólogo porque se tiene que diagnosticar hasta los 4 o 5 años. Cuando ya vimos, ¿verdad?, que hay instrumentos desde antes, desde los 12 meses, por ejemplo. Y esa es una realidad, ¿sale? Otro mito: si no le TEA, no es autista. Muy común. Llegan los papás y escépticos, poco creyentes, de acuerdo, de que no, ¿cómo va a tener TEA mi hijo si no le TEA? Yo he visto en TikTok que dale TEA. Ya vimos todas las diferencias que pueden mostrar y que si la persona no es atenta, se nos puede escapar un diagnóstico, ¿de acuerdo? La realidad es que no todos los autistas presentan conductas de este tipo, ya lo vimos, ¿de acuerdo? Hay una gran variedad. Ahora, algo que he visto mucho en redes sociales, ¿no? Ahora todos tienen autismo, ya es moda, ¿sale? Y no es eso, ¿de acuerdo? Sino que hay más conciencia, hay mejores criterios específicos y no es una moda, ¿verdad? Sino un mayor acceso al diagnóstico. Instituciones como el DIF, instituciones privadas o de salud pública que dan y tienen especialistas que se dedican a esto, que pues facilitan, ¿no?, este tipo de diagnósticos y demás. Otro mito es, como decíamos, las niñas no tienen TEA, solo son tímidas, ¿sabes? Por ejemplo, hay estudios que notan que cuando tú comparas a una niña con TEA y un niño neurotípico, como nosotros, ¿de acuerdo?, se pueden ver iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que la maestra lo observa y cree que está bien y pasa desapercibida y se vuelve tardío el diagnóstico. Y ya vimos, depresión, ansiedad e ideación suicida es el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, como dice aquí, el autismo en niñas se expresa de forma enmascarada y muy sutil, ¿vale? Ahora, como dice, tiene contacto visual, no es autista. Igual, muchos adultos ya aquí más que niños, aunque me ha pasado también con chicos, me dicen los papás o la persona propiamente me dice,
No, es que yo fui con el psiquiatra y me dijo, no, tú sí me ves, no eres autista, ¿no? Simplemente tienes ansiedad social, ¿sabes? Insisto, problemas y problemas, tratamiento tras tratamiento sin mejora. ¿Por qué? Porque el diagnóstico no es apropiado y como consecuencia no está funcionando el tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, como dice allí, hay algunas personas autistas que pueden mantener el contacto visual, aunque les sea incómodo, aunque les demande mucho y les genera hasta ansiedad, ¿sale? Porque les han enseñado que así deben de ser, o como quieren relacionarse y tienen interés en jugar y ser involucrados en las fiestas, vamos a decir un ejemplo, pues van a ver, ¿verdad? Para que eso les asegure esa interacción. Ahora, por último, como dicen, si habla, no puede ser autista. Error también. El trastorno del espectro autista, por eso es un espectro, presenta mucha variación. ¿De acuerdo? Como dice allí, el lenguaje puede estar presente en algunos casos, incluso muy desarrollado, pero puede tener dificultades en el uso del mismo muy sutiles. Tengo adultos que tienen un lenguaje muy desarrollado, pero todo el tiempo hablan, no te dejan hablar y se hacen un monopolio de la conversación y están hable y no te permiten hablar. ¿De acuerdo? Y eso también es una dificultad del uso del lenguaje pragmático, turnos, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para ir haciendo el cierre, como ya les platicaba, ¿sale? Hice aquí una imagen de cómo en diferentes momentos de la vida el TEA se puede presentar. Como dice ahí, ¿no? ¿Cambian las señales del TEA durante la vida? Y la respuesta es sí. ¿De acuerdo? Y eso es importante, insisto, porque es muy común, ¿no? Que al no haber ciertos comportamientos que esperamos, también se invalide mucho a las mamás. Las mamás que tienen hijos con un autismo de alto funcionamiento, que ahora se dice TEA grado 1, sin discapacidad intelectual y sin deterioro del lenguaje, ¿no? Y que hablan, platican, tienen trabajo, son maestros, etcétera, ¿sale? Cuando van creciendo estas personas son muy invalidadas. ¿Por qué? Porque les dicen, no, es que tu hijo está mal criado, es que tu hijo es muy berrinchudo, le hacen falta unas buenas nalgadas para que aprenda y que no te esté haciendo ese berrinche, ¿sale? Cuando las mamás o los papás todo el día están cargando con eso, lo ven, lo viven, ¿verdad? Y otras personas que simplemente ven un ratito en donde el chico está perdiendo los estribos, es un berrinchudo. Edúcalo mejor, ¿sale? Entonces por eso las mamás y los padres de familia cargan con mucha ansiedad, ¿sabes? Porque pues se invalida mucho lo que viven ellos como tal, ¿sale? Entonces, para ir terminando, están divididos esta línea, la parte superior es la que compete al comportamiento repetitivo y restrictivo, y la parte inferior a lo que es la interacción, la comunicación, e interacción social. Y tenemos que, por ejemplo, los niños cuando son muy pequeñitos, lo más común que van a presentar en general es el aleteo y que se tapen los oídos. Es bien común que el niño escuche una licuadora, una moto, un carro y se lleve las manos a las orejas, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a comportamiento repetitivo. En cuanto a la comunicación, como dice, dificultad para mirar, regularmente van a desviar la mirada, te van a ver muy poco y la van a evadir. También van a tener como dificultad para compartir lo que les interesa. Ellos van a estar jugando y en ningún momento te van a voltear a ver para que veas qué está haciendo. Ellos van a estar en lo suyo, ¿sale? Y por otra parte también imitan muy poco. Una forma de desarrollar nuestras habilidades de comunicación, juego, etcétera, es imitar. Y estos chicos no imitan, ¿sale? O lo hacen, pero muy leve. ¿Y esto qué genera? Pues que no se desarrollen de manera apropiada, ¿sale? Porque yo aprendo qué significa qué expresión al ver a los demás y al tratar de imitar, ¿sale? Y otra también es que, por ejemplo, si llegan a jugar con muñecos, lo hacen de forma muy repetitiva, ¿sale? Lo hacen, como les decía, solo los cargan, solo los pueden tener ahí sentaditos, pero no los utilizan, ¿sabes? Y por último, no respetan el turno para jugar. Quieren jugar todo el tiempo ellos solos, o quitan juguetes, entre otras cosas. Y por último, su lenguaje no es referencial. ¿Qué quiere decir esto? Que no están diciendo, mira mamá, el tren, mira el carro, ¿sabes? Simplemente ellos van a estar consigo, o lo van a hacer sin voltearte a ver, o sin realizar otro tipo de comunicación, ¿vale? Eso en los primeros años de vida. Ahora, ya de los 2 a los 4 años, en cuanto a comportamiento repetitivo, vemos que los chicos empiezan a tener comportamiento, se dice motor sensorial. ¿Qué es esto? Volvemos al aleteo, pero volvemos al balanceo, volvemos a brincar repetitivamente, volvemos a que corren, van y vienen, van y vienen, van y vienen de un lado a otro todo el tiempo, o incluso, por ejemplo, brincan y aletean a la vez, o brincan y giran y tienen patrones de conducta más complejos que los que les acaba de explicar anteriormente. Y de igual forma,
vuelven a utilizar estos objetos, como les platicaba, de forma repetitiva, ¿no? Jugar repetitivamente, abrir y cerrar puertas, darle vueltas a las llantitas del carrito, etcétera, en lugar de utilizarlos para lo que sea. Y ya lo que es en la comunicación, pues vemos que en este periodo de edad, de 2 a 4 años, sigue igual el tema regularmente. Ven muy poco o no ven, comparten muy poco el turno, como ya les platicaba. De igual forma, imitan poco, ¿sale? Y si juegan con muñecos u objetos, insisto, muy poco frecuente lo utilizan de forma funcional o simbólica, los cargan nada más, ¿vale? Ahora, ya yéndonos al periodo como lo es primaria y un periodo de la secundaria, ¿sale? Viene el comportamiento ritualista, ¿no? Tener una secuencia específica de qué voy a hacer en mi día y hay de ti si me la interrumpes, ¿sale? Tanto niños como adultos, ¿va? Y también hay lo que es el comportamiento compulsivo, pueden limpiar, ordenar las cosas, etc. Y en la cuestión de la comunicación e interacción, siguen las dificultades que platicábamos hace un momento, pero estas personas empiezan a tener dificultades para iniciar a relacionarse, mantener amistades y tener buena conversación recíproca. Como les digo, puede ser desde que simplemente tengan una conversación a pregunta y respuesta o sea el monopolio del otro hablando nada más, ¿no? Y ya yendo para el tema como de la adolescencia, adultez, el comportamiento regularmente va a seguir siendo ritualista, monótono, sigue las mismas dificultades en la comunicación e interacción, ¿de acuerdo? Y ya lo que es de más de 22 años hasta más de los 50, sigue el comportamiento ritualista, monótono, con intereses muy restrictivos, de contenidos específicos, que ya le gustan los dinosaurios, que ya le gustan los planetas, son especialistas en eso, pero no les puedes platicar de otra cosa, ¿sale? Y por último, en cuanto a la comunicación, también viene pues esta parte, ¿no? Puede haber todavía dificultades para mirar espontáneamente, iniciar o mantener conversaciones y amistades, ¿sabes? Son personas que solo tienen un amigo, ¿sabes? Y es más por el esfuerzo del otro que el de la propia persona con TEA, ¿vale? Entonces, como podemos ver, esto nos permite tanto a los profesionistas como a las personas que están interesadas que porque es muy común, ¿no? Que el sobrino, el primo, el vecino tenga estos comportamientos, pueden decir, yo fui a una plática, ¿no? Me dediqué casi una hora, 40 minutos de mi tiempo, aprendí un poquito y yo creo que tendrías que ir a una evaluación. Recuerden, interdisciplinaria, hay instituciones de salud pública o privadas, como es el caso de donde yo vengo, que les ayudan con esto, ¿de acuerdo? Porque recuerden, es mejor un diagnóstico temprano a un diagnóstico tardío, ¿vale? Entonces, a manera de conclusión, ¿qué nos queda de esta plática? Por ejemplo, ¿no? Como les decía, miradas necesarias, de esas cosas que no se hablan del autismo, ¿sale? Primero, el TEA no se ve igual en todas las personas, por eso es un espectro muy variado, ¿sale? Segundo, las herramientas diagnósticas, aunque muy buenas, estandarizadas, mundialmente utilizadas, pueden fallar si no se tiene juicio y si no se utiliza con esta sensibilidad que ya les platicaba, ¿sale? Y como dicen, las señales o los signos o síntomas, si le queremos llamar, cambian con el tiempo y requieren esta misma sensibilidad. Estar enterados, leer, acudir a pláticas, entre otras cosas, para poder tener esta experiencia, ¿de acuerdo? Y por último, como les dije, ¿verdad? En niñas con TEA pasa desapercibido porque, insisto, se expresa diferente, ¿no? Yo con esto quiero cerrar, soy profesor de preparatoria y tuve una chica de segundo semestre que luego en cuanto vi dije, no, pues esta chica tiene TEA, ¿no? Le dije, oye, la verdad pues yo lo quise hacer porque dije, no vaya a ser, ¿verdad? Que esto pase y que nomás nunca se le dé atención. Y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que esto y esto y esto. Nunca en su vida le habían hablado de esto a la chica, ¿no? Y yo creo que al momento pues sigue igual la cosa, aunque ya no la he visto pues, pero creo que va igual la cosa. Entonces pues bueno, con esto terminamos, les agradezco su atención y pues es un QR donde están las referencias y los contactos por si quisieran en algún momento pues agendar cita y cosas de este tipo. Pero bueno, muchas gracias por su atención, insisto. Gracias.